Lo dijo en la primera hora. Muy bien, continuamos 7 de la mañana con 40 minutos. Le quiero agradecer a Valentina Centeno, que ya está conectada con nosotros. Ella es candidata y lidera la lista de aspirantes a asambleístas nacionales por la Alianza ADN, integrada por la lista 4 y la lista 35. Valentina, qué gusto, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está? Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias y buenos días también a todas las personas que nos están escuchando y sintonizando. Gracias, Valentina. A ver, en este contexto de inseguridad que estamos enfrentando, otra vez volvemos, insistimos justamente en demandar del poder político, del poder público, soluciones contundentes frente a la crisis de inseguridad. ¿Qué proponen ustedes en la lista de asambleístas nacionales de ADN? ¿Qué propuesta tienen frente a la inseguridad? Bueno, sí, estamos primero consternados y tristes por las noticias del día de ayer. Aprovecho el momento para enviar mis condolencias a los familiares, amigos, colaboradores de Agustín Intriago, a quien tuve la oportunidad de conocer, igual como Manavita, y que nos ha dejado un gran legado y en el plano personal algunos consejos que voy a guardar para el resto de mi vida, ahora también incursionando en la política. En temas de seguridad, que es nuestra prioridad también al llegar a la Asamblea Nacional, lo que debemos hacer es aumentar las competencias de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Proponemos que las Fuerzas Armadas puedan actuar en el orden interno en el Ecuador, que actualmente no tienen esa competencia, pues trabajan defendiendo la soberanía en nuestras fronteras, pero con un proceso específico liderado por el Consejo de Seguridad Pública, por disposición del presidente de la República, que puedan tener una excepcionalidad de combatir a los narcoterroristas que ya no son delincuencia común, como lo decimos, tipificando también el delito de narcoterrorismo, combatirlo para defender el orden interno y también para aumentar su presencia en los puertos en el Ecuador. Actualmente no existe una presencia contundente de los militares en los puertos como un sector estratégico en donde existe alta transición o tráfico de drogas en el ingreso y la salida de nuestro país. Eso es una medida urgente para que podamos tener mayor seguridad en el Ecuador. Valentina, bienvenida nuevamente, buenos días. Sobre este tema, aumentar las competencias de las Fuerzas Armadas, como usted señalaba, se ha hablado mucho en este último tiempo en el país y eso demanda que una reforma constitucional es realmente viable cuando esas competencias están claramente establecidas. Sí es viable a través de una enmienda a la Constitución. El artículo 158 es el que debe ser enmendado de nuestra Constitución y la Corte Constitucional le ha dado paso para que pueda ser la Asamblea quien plantee cómo debe reestructurarse aquellas competencias de las Fuerzas Armadas. Así que ese va a ser el proceso que vamos a seguir en conjunto con otras medidas también. Es necesario también trabajar en la inteligencia que manejan las Fuerzas Armadas, la policía y otro grupo que le asiste al presidente de la República, porque existe una descoordinación total y no tenemos verdadera tecnología, tomando como ejemplo otros países exitosos en el manejo de la seguridad en el Ecuador. Eso también debe de cambiar, debe de mejorarse la tecnología y la inteligencia que maneja nuestra seguridad pública para poder combatir a los narcoterroristas. Y también proponemos una reforma al sistema judicial para endurecer las penas a aquellos jueces y fiscales que cometan delitos de corrupción y proteger a aquellas autoridades judiciales que sí estén haciendo bien su trabajo. Valentina, pero para eso se necesita, me parece a mí, para impulsar todo este tipo de iniciativas, se necesita un acuerdo mínimo a nivel político y me parece también un gran acuerdo nacional. ¿Usted ve condiciones de que en la futura asamblea se pueda lograr ese objetivo? Sí, Fabricio, creo que la Asamblea, mis futuros colegas, los legisladores del país, estamos claros en cuáles son la problemática y la urgencia de los problemas en nuestro país. No podemos hacernos de la vista gorda en que en el Ecuador no existe seguridad, no existe paz en las calles. No podemos hacernos de la vista gorda en que no existe empleo, que tenemos los peores números de empleo
tanto para todos los ecuatorianos, pero sobre todo para la juventud, para los menores de 29 años. Estamos hablando de que 1 de cada 2 jóvenes no tiene un trabajo estable y por lo tanto no es un aportante a nuestro sistema fiscal y a nuestro sistema de seguridad social. No podemos negar que un problema generalizado y urgente es la falta de cupos de educación superior a los jóvenes que quieren una oportunidad de estudio, pero que actualmente más de 200.000 jóvenes se quedan año a año sin una oportunidad de un cupo en una universidad o en una carrera técnica. O tampoco podemos negar que tenemos un fenómeno del niño que ya está en el Ecuador, que ha generado inundaciones, que necesita un plan de contingencia que debe ser transparentado para los ecuatorianos y que además debemos vigilar la utilización de los fondos que se asignen para el fenómeno del niño, que lleguen realmente a los hogares de los ecuatorianos y ecuatorianas. Creo que nuestra agenda legislativa es muy concisa, objetiva y trabaja en los problemas urgentes que debe tratar la Asamblea Nacional y que exigen los ecuatorianos. Por lo tanto, creo y estamos optimistas en que sí vamos a tener un consenso para trabajar en combatir la seguridad, generar empleo, darle educación a nuestros jóvenes y fiscalizar los fondos del fenómeno del niño. Pero más allá del reforzar esta seguridad de la que hablábamos, de dotar de mayores competencias a las Fuerzas Armadas, como plantea, hay otros elementos y otros factores, como bien nos indican por acá en los comentarios, que sin duda alguna merecen una atención sumamente prioritaria y tiene que ver con estos factores que generan esa inseguridad, el desempleo, los niveles de pobreza, los temas de educación y demás. Definitivamente que sí, Belkis. Nosotros decimos que por eso el eje central de la propuesta de gobierno, el proyecto de gobierno que tenemos liderado por Daniel Noboa, es la generación de empleo, hacer a nuestro país un país competitivo, un país productivo. Solamente llevando dinero a las casas vamos a también poder combatir la violencia, la discriminación, el consumo y la inseguridad al final del día. Por eso podemos seguir como país en un 44% de subempleo y desempleo en los jóvenes, en que uno de cada 2 ecuatorianos, nuevamente insisto, que no tengan un trabajo fijo. Eso no nos está llevando a un mejor futuro y desencadena otras problemáticas sociales a raíz de la falta de ingresos, la falta de recursos que manejan los hogares de los ecuatorianos. Por eso es necesario trabajar en una ley económica que atraiga la inversión internacional, que atraiga la inversión también nacional en sectores estratégicos, que tenga ligado un incentivo tributario directamente proporcional a la generación de las plazas de trabajo. A mayores plazas de empleo, mayores exoneraciones tributarias, dígase el impuesto a la renta, dígase el impuesto a la salida de divisas. En el Ecuador no existe una sola ley que promueva o atraiga la inversión en sectores estratégicos que no sean la banca, porque en la banca lo hicieron bien el gobierno saliente. Hubo inversión en banca nacional, sin embargo no lo hicieron para generar plazas de trabajo en otras industrias y generar progreso y desarrollo en el Ecuador. En los cupos de universidades, no podemos tener un mejor futuro si nuestros jóvenes no tienen una carrera técnica, una carrera universitaria que luego le abra las puertas a su primer empleo. Nosotros estamos proponiendo una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para redistribuir esas competencias de la CNCIT y que sean las universidades con su autonomía quienes manejen sus procesos de admisión. Que nadie les diga a los jóvenes qué tienen que estudiar ni dónde tienen que estudiar, que realmente puedan hacer lo que les apasiona, lo que quieren ellos estudiar en la universidad que les abra esas puertas. Pero Valentina, pero lo mismo nos dijeron cuando el actual proyecto político de Guillermo Lasso buscaba llegar al poder. Exactamente lo que usted acaba de decir. La posibilidad del acceso a las universidades, que los chicos puedan estudiar. ¿Seguimos hablando de eso? Estamos hablando de redistribuir las competencias de la CNCIT, de poder dar visibilidad a los institutos técnicos, es decir, que los institutos técnicos ya no sean manejados por la CNCIT, sino que tengan autonomía y trabajen de la mano de las universidades. Y más allá, yo no me puedo remitir a las falsas promesas o a las promesas no cumplidas por un gobierno pasado que nos demostró que no supo llegar a consensos, que no supo cumplir su palabra. Pero sí puedo decir que nuestro candidato a la presidencia, Daniel Noboa, quien presidió la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea, logró aprobar
11 leyes en el corto tiempo en el que estuvo con una votación de más de 100 votos en la Asamblea Nacional. Es decir, que ha demostrado que puede llegar a consensos, que conoce cómo hacerlo, y es lo que nosotros vamos a replicar en este tiempo, que a pesar de ser corto, es fundamental, es importantísimo para tomar medidas urgentes ante la crisis que tiene el país. Valentina, frente a lo que usted acaba de decir, es inevitable preguntarle cuál es su postura hoy frente al gobierno del presidente Lasso. Y le hago esta pregunta porque entiendo que usted fue funcionaria, fue autoridad en el Ministerio de Deporte en esta administración gubernamental. Sí, fui parte, lideré proyectos a nivel nacional, socio deportivo. Yo fui parte de la selección del Ecuador de voleibol, fui parte del grupo de alto rendimiento de deportistas, y eso me abrió las puertas para luego poder servirle al país desde el deporte, con proyectos en donde sacábamos a niños y niñas de la delincuencia, de la violencia, del consumo de drogas a través del deporte. Y me siento muy orgullosa por ese trabajo que desempeñé durante 2 años. Sin embargo, mis comentarios o mi postura acerca del gobierno saliente es que no han demostrado hacer un buen trabajo. No tenemos un país que tenga seguridad en las calles, no tenemos un país con empleo estable para los jóvenes. ¿Se decepcionó usted del gobierno del presidente Lasso? Estoy en desacuerdo con muchas de las decisiones que han tomado y con las posturas o el manejo del aparataje estatal. Pero, insisto, ese desacuerdo se traduce tal vez en una decepción personal, porque le insisto, usted fue parte del gobierno en el Ministerio del Deporte, en estos proyectos que usted nos ha señalado. Usted trabajó con ellos. ¿Le genera decepción al final el curso que tomó el gobierno? Sí, fui parte del gobierno, decidí dar un paso al costado en su momento por una aspiración académica, por una beca que tenía para una maestría, y ahora tengo esta oportunidad de incursionar en política. No me gusta utilizar palabras subjetivas o de juicios de valor como lo es la decepción. Estoy diciendo que estoy en desacuerdo con las decisiones que ha tomado el gobierno. Estoy clara en cuáles van a ser nuestras propuestas y nuestros cambios que vamos a proponer en la Asamblea Nacional, en la generación de empleo, en darle seguridad a los ecuatorianos, en darle cupos a las universidades, que fue una propuesta del gobierno saliente que no se ha cumplido y que definitivamente me genera a mí un desacuerdo con no estar contenta con que no se haya cumplido una propuesta de gobierno. Pero más allá de eso, creo que nos enfocamos en aquellas propuestas que sí deben hacerse desde la juventud y que deben de cumplirse, que deben de demostrarse, cumplir la palabra de nuestros asambleístas. Y en general, los jóvenes tenemos una decepción de nuestras autoridades, de las personas que nos representan en el Ejecutivo, de las personas que nos representan en la Asamblea Nacional, y somos nosotros quienes tenemos que dar ese paso hacia el frente para demostrar que las cosas sí se pueden hacer diferente y podemos dignificar la política. Valentina, en términos generales, ¿cuál considera usted que será el principal desafío de esta asamblea próxima a elegirse y que tendrá apenas 1 año y medio más o menos para completar el periodo, para estar en funciones? El principal desafío es tener una agenda legislativa clara. Creo que lo importante va a ser poder llegar a un consenso de cuáles van a ser de manera eficiente esas propuestas de ley o esas reformas que queremos nosotros lograr o conseguir en este corto tiempo. Tener un consenso en la agenda legislativa completa, porque quizás va a ser un poco más sencillo tratar ciertos temas de urgencia como lo es la seguridad, por ejemplo, pero para mí el principal desafío que tenemos es tener una agenda legislativa completa, que trabaje en empleo, que trabaje en seguridad, que trabaje en el fenómeno del niño, que trabaje en la educación superior, y también cómo dejar de lado la agricultura, la ganadería y la pesca, que también necesita una ley económica específica para poder tecnificar la agricultura, otorgarles fondos a nuestros agricultores, desarrollar la agroindustria, que como manabita lo he podido ver de primera mano. Valentina, me gustaría un comentario suyo sobre la decisión del Tribunal Contencioso Electoral este último fin de semana.
En Manabí no habrá candidatos de la Alianza ADN para la Asamblea Nacional. El tribunal ya de manera oficial, en última y definitiva instancia, resolvió no calificar las listas de asambleístas de los 2 distritos de la provincia de Manabí. Incluso hace pocos días yo entrevisté en este paso a Javier Santos como precandidato a la espera de que le califiquen. Finalmente no será candidato. ¿Esto cómo afecta, digamos, la planificación de la campaña de la Alianza ADN? Bueno, Fabricio, nosotros vamos a hacer un comunicado oficial en el transcurso del día y es en donde se va a comunicar a los ecuatorianos y ecuatorianas cuál ha sido y cuál va a ser nuestra postura frente a esta resolución. De mi parte, lo único que puedo mencionar en esta entrevista es que vamos a seguir trabajando y recorriendo nuestro país, en que tenemos una manabita que va a ser la voz también de nuestra provincia y que lidera y encabeza la lista nacional de asambleístas, lo cual es una gran oportunidad y una gran responsabilidad para mí en la Asamblea Nacional. Y vamos a seguir trabajando de la mano de los ecuatorianos. Somos la única candidatura que realmente está recorriendo todo el país, porque es la forma de empatizar y de entender los problemas de los más necesitados, hombres y mujeres ecuatorianos. ¿Usted de alguna manera encarnaría entonces esa ausencia de representación provincial en listas provinciales? ¿Usted al liderar la lista nacional encarnaría justamente esa representación de Manabí? Definitivamente como manabita tengo banderas también de mi provincia, como decía, el agro en general, la agroindustria, la ganadería, el sector pesquero, que es la tercera fuerza productiva en nuestro país, que se encuentra completamente olvidado, sin recursos, generaciones perdidas. Hemos estado en Chone en algunas ocasiones, en Flavio Alfaro, que también ha sufrido inundaciones por el fenómeno del Niño. Estuvimos en Pedernales, en Jaramijó, en Jama. Y basta recorrer el país para entender que la agricultura y la ganadería se está perdiendo. Los jóvenes ya no miran al campo como una fuente de trabajo y eso realmente es preocupante porque es el 30% de los ingresos del Ecuador, la agricultura, la ganadería y la pesca. Entonces sí voy a hacer una abanderada de aquellas... De aquellos problemas que vive nuestro país y de aquellas soluciones que también requiere, que vive nuestra provincia y que requiere. Valentina, más allá de la postura que asuman a través de este comunicado que será público, me imagino yo, en las próximas horas, ya en cuanto a acciones concretas no podrán hacer mayor cosa más que pedir una ampliación o una ampliación y aclaración de la sentencia y nada más porque esta ya queda en firme prácticamente, no puede ser modificada. En efecto, en ese comunicado oficial se va a comunicar, se va a informar cuáles son los siguientes pasos que va a tomar la Alianza Democrática Nacional y nosotros como el resto de asambleístas. Y en el resto de provincias, no sé si usted tiene en el radar, ¿en cuántas provincias están ustedes con candidatos ya oficialmente calificados para la Asamblea, Valentina? Estamos oficialmente en 21 provincias oficialmente registrados. Con la Alianza ADN, en todas las provincias con la Alianza. Con la Alianza ADN, bueno, a excepción de una que es el caso de El Oro, en donde tenemos una candidatura que tiene una alianza de hecho, porque estamos nosotros trabajando de la mano de Esteban Quirola, que encabeza la lista. Sin embargo, ellos se inscribieron con un movimiento local. Y con esto termino. Esteban Quirola, que fue, me parece, prefecto de la provincia del Oro. Y con esto termino. ¿Cómo se define usted y cómo se define la alianza ideológicamente hablando? ¿Hacia dónde apuntan desde la concepción ideológica, Valentina? Bueno, nuestra alianza, liderada por Daniel Noboa como candidato a la presidencia, tiene una tendencia o una ideología de proempresa con responsabilidad social. Ya hay que dejar de lado y en el pasado la izquierda, la derecha, y no necesariamente por un eslogan de campaña, sino porque la realidad, incluso en los estudios, para quienes hemos hecho estudios en relaciones internacionales, en ciencia política, es una tradición muy antagónica que ya no se adapta a la realidad de las políticas públicas y de las decisiones en lo público. Entonces, estamos hablando de proponer incentivos tributarios en la generación de empleo, porque la empresa es el principal motor de la economía en un país, en nuestra concepción. Sin embargo, no podemos dejar de lado la responsabilidad social y algunos servicios que son responsabilidad del Estado,
de manera pública, como lo es la salud, de manera pública y gratuita, como lo es la salud y la educación. Entonces somos creyentes de que se puede trabajar en un país en el que se fomente el empleo, se fomente la empresa, la generación de trabajo con ambientes tributarios flexibles para el empresario, pero también en el que el Estado debe asumir y proteger y garantizar los derechos fundamentales de los ecuatorianos en el acceso a la educación gratuita, en el acceso a la salud gratuita y también en proyectos que desarrollen la igualdad, la equidad, la participación de los grupos vulnerables, sobre todo enfocándonos en las mujeres, que son una fuerza laboral y social en nuestro país. Correcto. Valentina Centeno, gracias por estos minutos. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio, Belkis, un buen día a todos. Gracias a Valentina Centeno, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales por la alianza ADN, integrada por la lista 4 y la lista 35. Ella es además manabita y nos ha tenido una primera reacción sobre esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Esa decisión, como bien decía Belkis, es definitiva. No cabe otro recurso que no sea el presentar un recurso horizontal de ampliación y aclaración, pero tiene que ser muy rápido esto, porque evidentemente el Consejo Nacional Electoral está a la espera de disponer al Instituto Geográfico Militar la impresión de papeletas. Sin la alianza ADN ya están las papeletas, entiendo, en curso para la provincia de Manabí, y lo mismo pasa en la papeleta nacional, Belkis. Faltaba una definición, la de la lista del movimiento Construye, lista 25, encabezada por Patricio Carrillo. El Tribunal Contencioso Electoral desechó el recurso subjetivo presentado por Revolución Ciudadana y dispuso la inscripción inmediata de la lista de asambleístas de Construye, liderada por Patricio Carrillo, bajo el argumento de que no tiene impedimento para elegir y ser elegido, o sea, goza de sus derechos políticos, que es algo que contigo y con el general Carrillo lo conversamos en la entrevista, ¿no? En el sentido de que aquí hay una discusión en el hecho de que puede elegir y ser elegido, o sea, puede ser candidato. Puede ser candidato, puede hacer campaña, puede ganar las elecciones, pero al momento de posesionarse no puede hacerlo. Claro, y esta semana con todo esto será de alguna manera crucial para el avance en cuanto a la impresión de las papeletas, que había sido una preocupación expresada en estos últimos días por parte de las autoridades electorales, al menos en lo que tiene que ver con asambleístas nacionales. Sí. Podría ya avanzar la impresión de las papeletas, con esto, y con ello los demás documentos electorales también que estaban pendientes. Ya con esto sí, esto es inmediato y el IGM ya tendrá luz verde. Bueno. Y con ello también quizá el inicio de la campaña, ¿no? Claro, porque ya con esto de asambleístas nacionales ya estaría en firme. Claro, lo que había empezado es la campaña para binomios presidenciales. Para asambleístas estaba previsto para el 8 de agosto, en la fecha inicial. Veamos qué resuelve el Consejo Nacional Electoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.